Hola, bueno, otro miércoles de geopolítica y trabajo. Hoy estamos con Rubén, mi compañero y amigo, en el programa. Hola Rubén. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. Muy bien, sí, bueno. Estamos juntos hoy, estamos esperando al doctor Gerardo Corres para que venga a hablar del tema que ya les voy a decir. Estamos con Daniel Martini, estamos con Alejandra Piaggi, los dos hacen así con el dedo, uno con el dedo derecho, otro con el dedo izquierdo. Y Rubén, ¿qué tema? Hoy, semana movida, sí. semana movida, bueno, ya estamos acostumbrados. Así es. Con estos presidentes del mundo que hoy te dicen que aniquilan una civilización, mañana hacen el pacto, Sí. pasado dice que el pacto quedó sin efecto. Sí, y algunas repercusiones políticas, como que aparezca en página de New York Times diciendo que Trump perdió la guerra, así con esas 3 palabras, ¿eh? Trump perdió la guerra, 4 palabras. Increíble. Nada menor. Nada. Pero hay un tema que nos toca a todos nosotros que hemos militado tanto tiempo en toda la etapa de la dictadura y en la postdictadura, en la defensa de los derechos humanos y en la muerte de Tati, ¿no? De Tati Almeida. Claro, teníamos un videíto, vamos a ver si cuando hacemos un minutito de interrupción lo pasamos. Tenemos un videíto porque justamente, ¿te acordás que hicimos un programa? Sí. Porque la última actividad de Tati Almeida fue inaugurar la muestra permanente de la CGT en la Casa de las Madres, en la ex ESMA, Sí. y justo estábamos ahí y estuvo Tati dio un discurso muy bello en donde habló de su edad, dice que solamente quedaban 3 madres, y que ella no quería morirse antes de poder tocar aunque sea los huesos de su hijo Mariano, que nunca lo recobró. Dice, igual no pienso morirme, dice, y fue su última presentación y tenemos ese videíto, por ahí lo pasamos. Está bien. Después. Sí, muy importante. Sí, creo que es un merecido homenaje, ¿no?, de nuestro instituto a su persona, a su trayectoria y a la defensa inclaudicable de los derechos humanos en general y de la búsqueda de su hijo en particular, ¿no? Lamentablemente se murió con esa alegría por un lado, en el sentido de que pudo extender su vida mucho en la lucha, y también la tristeza de no haber podido recobrar, aunque sea, como dijo ella, aunque sea un hueso de mi hijo, ¿no? Así que una historia triste. Sí. Pero las madres y las abuelas han significado mucho en la Argentina porque están muy relacionadas con la democracia. Sí. Y están muy relacionadas con la paz. Sí. Quizás uno no valora suficientemente lo que significa semejantes 2 organizaciones y algunas otras organizaciones de derechos humanos que pusieron por sobre toda cosa la institucionalidad y la paz. Ojo que semejantes barbaridades te desestabilizan cualquier sistema institucional. Sí. Y bueno, ¿viste? Tiene mucho que ver. No, y el argumento de ella siempre fue que los militares que fueron juzgados y nuestros hijos fueron desaparecidos, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia, esa es la idea justicia central, ¿no? Sí. Y hubo un muy bello discurso en el velorio de Tati de Estela, ¿no? Estela de Carlotto. Muy lindo discurso, la verdad que no lo voy a comentar ahora porque se nos va el tiempo, pero digo, fue un discurso muy bello, de esta interrelación que existía entre las abuelas de Plaza de Mayo y las madres niñas fundadoras, ¿no? Claro. Así que, bueno, nuestro total reconocimiento a su trayectoria y nuestro compromiso de nuestro Instituto del Mundo del Trabajo de la UNTREF en la lucha por los derechos humanos. Sí, así es, un hecho importante. Y bueno, hoy el tema de hoy es algo importante que sucedió, que es la aprobación por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de un convenio, el número 193, sobre el trabajo de plataformas, algo de lo que se viene hablando mucho, se venían haciendo algunas cosas. Y que nosotros hemos planteado reiteradamente la necesidad de la regulación. Claro. Que en este caso viene por el costado internacional, a través de la OIT, pero que creo que va a ser una guía muy importante para los países
en el sentido de poder avanzar en la regulación, porque hasta ahora lo que hemos tenido es casos aislados que van generando jurisprudencia, que pueden en algunos casos generarse, reconociendo la situación laboral, algunos, otros reconociendo algunos derechos, pero acá tenés una guía completa. Acá estuvimos con invitado a Pablo Topet, que había participado en la elaboración de un proyecto que nunca vio la luz. Sobre regulación del mercado de trabajo. Lo analizamos bastante esa vez y hoy estamos esperando a Gerardo Corres, el doctor Gerardo Corres, que es el exdirector de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo argentino, bueno, que ha trabajado muchísimo Gerardo con esto, así que estamos esperando para conversar un poco con él, pero mientras tanto vamos... Sí, mientras tanto vamos avanzando, no dejando de lado también un poco, si querés, aunque sea 2 minutos, cuál es la situación actual de la tan mentada reforma laboral, ¿no? De la modernización laboral. No, en el sentido de que lo que hay es un enorme proceso de judicialización de la norma en el campo individual y en el campo colectivo. Es una ley que promueve la industria del juicio. Exactamente, que él aparentemente que nació para justamente eliminar la industria del juicio. Y lo que va a generar, cada uno de los institutos que regula va a generar situaciones de inconstitucionalidad manifiesta. Le va a salir tan caro a los empleadores irresponsables, porque en realidad el empleador que es justo, que es racional, no digamos justo, racional, baja mucho los niveles de conflictividad y por lo tanto se maneja. Ahora, el empleador que va a aprovechar para despedir a diestra y siniestra, total el Estado lo subsidia, para tener en negro igual, porque total los negritos, ese va a sufrir porque va a apostar a corto plazo, pero a mediano plazo van a perder cientos de juicios, miles de juicios. Es carísimo esta cosa. Y después de esta situación, no es un proceso puntual, sino de esta situación de judicialización de las normas tanto individuales como colectivas del proyecto de la ley de modernización laboral, sale un decreto reglamentario. Esto fue hace una semana y media. Un decreto reglamentario que, según lo han manifestado varios expertos y los abogados de la CGT y de los sindicatos, es una reglamentación y también que raya lo inconstitucional porque se dedica a hablar de temas que no están planteados en la ley. Amplía espacio, amplía plazos, pone cierto tipo de manifiestamente cierto tipo de reglamentación respecto, por ejemplo, a las conducciones de los sindicatos, que es esta cuestión de la proporcionalidad en función de los afiliados que debe tener el consejo directivo que conduce el sindicato, que además lo fija el Ministerio de Trabajo. Es decir, para decir una perla, fíjate, ¿no? La paradoja ahí. Supuestamente es un gobierno que quiere desregular. Claro. Pero ahora dicta una ley en que el Estado le dice a las organizaciones privadas cuántos miembros tienen que tener en su conducción. Es como si mañana agarran y le dicen a una sociedad de responsabilidad limitada, no, ustedes tienen muchos, tienen que sacar a 4, pero lo decidimos nosotros. Claro. Somos una sociedad privada. No, acá el Estado te dice cuántos miembros podés tener en tu comisión directiva. Claro. Fantástico. Sí, no. Es una situación muy complicada, una reglamentación que cuando amanecimos con la noticia en los diarios se generó obviamente una gran preocupación en el movimiento sindical porque hay una intromisión directa del Estado. Reitero, se reglamentan cosas que no están planteadas en la ley. Obviamente que es ilegal, obviamente que es contrario a los tratados internacionales, que son ley. Totalmente. Obviamente, por eso lo que han hecho es un desastre, porque han dictado una cantidad de normas que no tienen ninguna legalidad, así es, pero que se dan de patadas con las demás normas y lo que han hecho es un desastre. Y mientras tanto se van produciendo también, Pepe, distorsiones en el mercado del trabajo producto de la caída de la actividad económica, ¿no? Es decir, en el caso del mercado de trabajo puntualmente, los temas de desempleo, los temas de subempleo, la precarización, etcétera, que hace que algunos salvavidas con los que contó el gobierno en sus primeros 2 años empiecen también a no serle útil al gobierno, ¿no? ¿Qué sé yo? Hoy en plataformas, ya que hablamos de plataformas, en Argentina se calcula 1.200.000 trabajadores.
en plataformas. Esto fue un salvavidas para el gobierno en última instancia. Claro, porque claro. la gente que, Claro. Ahora, que ¿qué no pasa? tenía trabajo se fue a trabajar. Exacto. Ahora, desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la competencia, digamos, en ese sector, y es cada vez peor. Hoy tomas un Uber por 3.000 pesos, Claro. 4.000 pesos. Cada vez más gente trabajando en esos lugares que genera una alta competencia. 4.000 pesos que son $2, $3. Claro. Entonces, la verdad es que se van apagando algunos de esos salvavidas que tenía el gobierno, ¿no? En términos de la actividad económica, en términos de las consecuencias laborales de la caída de la actividad económica. Hay una enorme cantidad de trabajadores que están trabajando con jornadas reducidas en todos los sectores, amén del caer del sector industrial. Dejá la caída del sector industrial, pero acá tenés el tema gastronómico, el tema comercio, todo lo que es servicios. Consumo. Bueno, todo eso va generando... Claro, todo eso va generando una situación de mercado. Y un gran deterioro de la infraestructura. Las rutas del país son muy malas. No se puede andar. Y están generando muchos daños al transporte y eso aumenta los costos. El costo Milei. Es el costo, el aumento de la logística, el costo, el desgaste de los trenes. Todo eso va a haber que pagarlo en algún momento. Así obviamente. Sí, totalmente. En algún momento hay que hacer el puente, se te cayó, en algún momento hay que ponerlo. Sí, claro. Y todo eso hay que pagarlo. Es decir, lo que se ha hecho es a mí me gusta usar la palabra africanización. Sí. No es latinoamericano, ya se había latinoamericanizado. Sí, en gran medida. Argentina. Sí. Hoy se está africanizando, es decir, la anomia, esa cosa de que no hay semáforos, de que no hay ningún tipo de Estado que intervenga. Sí, arréglense ustedes. En alguna oportunidad nuestro mentor, Julio Godio, había dicho que Argentina tiene una característica de mezcla de Senegal con París. Bueno, hoy es mucho más de Senegal que París, conforme lo estás diciendo vos. Hoy se está produciendo este proceso de deterioro de las grandes ciudades. Estamos hablando de las grandes urbes, ¿no? Así que bueno, esta es la situación. Políticamente la situación sigue muy compleja, muy complicada. El gobierno está en una interna feroz hacia su propio sector. No hay visos de que se pueda solucionar, porque aparentemente Adorni va a seguir estando en el candelero. Adorni ahora lo van a interpelar en el Senado y seguramente lo van a remover. Ya le pusieron fecha. Seguramente lo van a remover. Sí, me parece que lo van a remover. Es probable. Así que el gobierno tendría que asumir el costo de que remuevan o que renuncie su jefe de gabinete. Su jefe de gabinete. Es una payasada. Realmente. Es una payasada. También sirve para ocultar los grandes actos de corrupción, ¿no? Así es. Porque agarraron lo que pasa es que este era un bocón que decía nosotros no somos corruptos y lo primero que hizo cuando llegó al poder era un piringundín que trabajaba por 2 mangos y lo primero que hizo fue comprarse autos, viajar a todos lados a Punta del Este y ser jet set. $850.000. De un día para el otro. De un día para el otro. Bueno, esta es la situación política. La oposición sigue la pelea interna en el peronismo entre el sector de la cámpora y el sector de Derecho al Futuro. Nadie sabe bien cómo eso se va a dirimir, pero bueno, veremos qué va pasando en las próximas... Sí, suben los dos, tanto Kicillof como Cristina, suben en la opinión pública. Sí, Pañi el otro día dio un número que Cristina está primera en la opinión pública, ¿no? Y Kicillof está tercero, y los dos, obviamente... Segunda, Patricia Bullrich. Segunda, Patricia Bullrich, así que eso irá... Segunda, Patricia Bullrich, pero cuando le preguntan a la gente si hay que seguir con a los que votarían a Patricia Bullrich, cuando le preguntan a la gente dice, pero yo quiero que siga, sin Milei, pero que siga. Sí. Así que no sé, ahí falta mucho también. Bueno, vamos a ir a un corte que llegó... Vamos a un corte que llegó nuestro amigo Gerardo Corres, el doctor. Bueno, aquí estamos de vuelta, ¿eh? Esta vuelta ya habían hecho los comentarios iniciales, queremos agradecer la presencia, voy a ser cronológico, la presencia de un compañero de la facultad. En primer lugar,
de muchos años que conocimos poco menos que el primer día de clases, en 1974. Exactamente. Bueno, después los caminos de la vida nos fueron llevando por distintos ámbitos, pero dentro del mundo del trabajo. Es decir, en general, nosotros con Pepe nos dedicamos a la cuestión sindical, a la cuestión del asesoramiento laboral, al derecho del trabajo, etcétera, y al poquito tiempo, que claro, los mismos caminos que nos fueron separando nos fueron también medio alejando en la cotidianeidad, y encontramos a Gerardo como director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo. Gerardo es abogado recibido en la UBA y ha tenido cargos importantes con representación de Argentina a través del Ministerio de Trabajo, como por ejemplo ser integrante de la Comisión de Normas Internacionales en la OIT, ha sido integrante de la delegación gubernamental de la OIT muchísimos años, ha escrito una enorme cantidad de documentos y notas para revistas especializadas, y además es uno de los actores intelectuales, o es el autor intelectual de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que es una herramienta normativa que tiene el proceso de integración del Mercosur, y él es uno de los más importantes especialistas porque él fue un poco el que la redactó. Así que, Gerardo, agradecemos tu presencia, el tiempo, y que podamos reencontrarnos en otra etapa de nuestras vidas. Sí, bueno, ya jubilados. Jubilados. Bueno, no, nosotros lo que queríamos, estamos conversando en general con Pepe sobre la cuestión laboral en Argentina, el tema de la ley de modernización, el decreto reglamentario, pero en el medio se cruza esta nueva situación de la OIT en la que se promulga finalmente el convenio número 193 de plataformas. Podemos después analizar muy puntualmente, pero ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo creo que el OIT, porque hay que entender cómo se inscribe en las relaciones internacionales de trabajo esta nueva dimensión del derecho del trabajo que altera todos los principios del derecho internacional. El derecho internacional privado, la soberanía de los estados. Entonces, ¿cómo la OIT aborda ese campo tan específico? Porque ya no es que voy a ratificar y voy a aplicar las normas, sino que la forma de trabajo ingresa a los países como una imposición civilizatoria, ¿no? Al margen de lo que cada uno quiera. Claro. Entonces ahí está el gran problema, cómo trabajar este tema. Y me parece que la OIT y el equipo jurídico de la OIT logró lo que se podía hacer en el marco de estas situaciones tan difusas, ¿no? Difusas es una buena palabra. Difusas, ¿no? Porque no la puedes aprender, ¿no? Se te escapa. Es difícil porque vos no sabés, hoy en día, por el efecto de la computación, de cómo trabajan los jóvenes, pueden estar acá en Uruguay, en Paraguay, y siguen escribiendo en el colectivo. Claro. Entonces no tenés lugar de sede de trabajo. ¿Qué normas le aplicás? ¿Cómo le aplicás? Entonces todas esas situaciones, que te digo la verdad, yo estuve en la primera discusión, y ahí me pareció que había que más ordenar el debate, porque había referencia a otros instrumentos internacionales, porque como era difícil reglamentarlo, entonces decían, bueno, de acuerdo a los criterios de la recomendación 190, de acuerdo a lo que dice el convenio 122, de acuerdo al convenio 190, los criterios que se utilizan. Pero eso es un conflicto de derecho internacional para los países. Suponete el país que no ratificó el 190. ¿Cómo podía ser para encarar ese instrumento o la recomendación si no es un convenio? La incorpora un convenio y la recomendación pasa a ser un convenio. Entonces, ¿cuál era la voluntad de los estados cuando adoptaron la recomendación? Entonces, toda esta situación, que si bien hay otros instrumentos internacionales que han citado otros convenios, lo han hecho en el marco de los principios, eran convenios de los principios. De los principios, claro. Estos no. Entonces ahí había un conflicto importante, que lo había ya tratado el primer
instrumento globalizador que tuvimos fue el convenio marítimo, y el convenio marítimo sí lo tocó el tema. Y ahí hacía hizo un convenio ómnibus con institutos de otros convenios, pero que los estados cuando ratificaban esos institutos para el sector marítimo. Para el sector marítimo. Claro. Interesante, sí. Pero acá eso no ocurrió, no había tiempo. ¿Mate? No. Y no puedo hablar. No, tome, hable. Acá viniste a hablar, no viniste a tomar mal. Nosotros tomamos más. No, es una norma autoritaria, digamos. Y entonces la cuestión era cómo resolver, y se resolvió a través de los principios, ¿no? Nosotros lo habíamos dicho en la primera reunión, ¿no? Que en todo caso que si hubiera un convenio tenía que ser de principios. ¿La primera reunión cuándo fue? El año pasado. Yo todavía no me había jubilado. Y así que quedó sembrada la semillita ya el año pasado. Claro, ahí empezó. La estructura. Yo hablé también con Manuela Tomei, que en ese momento también jubilada. ¿Así? Sí, más que jubilada por la reestructuración, no está más. Una de las personas más inteligentes y brillantes que dio la OIT, era la segunda del director general, estaba a cargo de los temas de norma. Y el problema era eso, que uno se encontraba que como yo, delegado, voy a ratificar un instrumento de un convenio que no ratifiqué. Claro. ¿Qué digo? Bueno, ahí se trabajó porque los principios, a diferencia de la norma en sí mismo, los principios son ordenadores y preexisten a la norma y la califican. Por lo tanto, cuando vos tenés el principio, después lo podés trabajar internamente para que en todo caso, si vos entendés que ese convenio debería tener algún tipo de normativa interna, lo puedas llevar a la práctica. Por eso hablar de regulación, yo no estoy tan seguro. Yo hablaría de principios más que de regulación. Porque este convenio abarca tanto el trabajador autónomo como el dependiente. Claro. No califica la situación laboral. No califica, sí. Sino que toma en cuenta aspectos. Un aspecto fundamental. Y si no, nunca se hubiera llegado a ningún lado. Claro. A nada. Pero tiene una característica. Integran tanto la materia, la disciplina del derecho del trabajo, como la buena fe en los contratos. El derecho de información lo puede tener uno que sea autónomo. Yo voy a hacer un contrato con vos, vos tenés una plataforma, yo quiero saber a qué me voy a tener. Ya se había visto algo de eso en el convenio 190 sobre violencia, que hablaba que no tiene que haber violencia ni contra los trabajadores formales, ni contra los informales, ni contra los terceros, ni contra los jefes, ni contra los gerentes. Tiene que ver con la buena fe contractual. La buena fe y un mundo de trabajo guiado por la buena fe. Más que la relación de dependencia. Claro. Y eso nos lleva a otro lado, eso. Por supuesto. Y también aparece, por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo. Claro. Que depende también, ya no como una figura de la relación contractual, sino como un deber del Estado. Claro. Y vos cuando legisla el Estado, te puede decir, bueno, vos vas a estar a cargo de la salud y seguridad. Es una visión más comunitaria del mundo del trabajo, sin obviar lo contractual, pero el lugar de trabajo como comunidad, ¿no? Sí, más como pautas elementales de convivencia a la sanidad de las relaciones jurídicas, donde hay personas. Yo creo que eso es lo que apunta en el marco que decís vos, que ya venía del 190, que es el respeto. Sí. Esa idea de Kant y del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que la persona en su integridad debe ser respetada. Respetar la persona en sí. Sí. Y eso no tiene que ver ni... Por eso los empresarios también lo adhirieron. Bueno, porque... estuve leyendo. Sí, yo lo había visto también cuando me lo comentaste vos, la adhesión de los trabajadores y del sector empresarial. Porque tiene que ver más con el respeto a la persona, más que estrictamente, como decís vos, a la calificación laboral. Claro. Y aparte deja librada la calificación laboral a... Muy interesante la cantidad de países en donde por ahí los tres sectores... Digamos una cosa, la OIT es un organismo tripartito, una cosa rara, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que es gobernado en forma tripartita por los gobiernos que tienen doble voto, los empleadores
y los trabajadores. Los tres gobiernan. Entonces, cuando votan, hay 2 votos de los gobiernos, un voto de los empleadores, un voto de los trabajadores. Y acá en el voto, obviamente, se dividen. Por ahí los gobiernos votan una cosa, por ahí los empleadores votan otra. En general, los empleadores son más conservadores, los trabajadores son más impulsivos y los gobiernos depende. Pero he visto una cantidad de votos, como por ejemplo el del argentino, o por ejemplo el de Estados Unidos, en donde el gobierno de Estados Unidos vota en contra, el gobierno de Argentina se abstiene, pero los trabajadores y los empleadores votan juntos a favor. Sí. Muchos, ¿eh? Sí, bueno, ya originariamente, lo que me acuerdo yo, no sé después lo que pasó este año, pero la idea era una recomendación. Después apareció el convenio, y por eso me parece que Argentina se abstiene. Pero es muy interesante la posición de los empresarios, ¿no? Claro. Porque también el convenio tiene ese tema de la humanidad, de la persona. Me parece que por ahí viene. Y eso va mutando también un poco, y eso es muy interesante, toda la construcción de la relación de dependencia como calificativo del vínculo. Y lo está haciendo el 190, lo hace este convenio. Hay principios universales que van más allá de la condición de la persona con su empleador o su cliente, etcétera. Claro. Y eso parecería que todo apunta a eso. Más cuando vos no podés establecer a ciencia cierta cómo es la relación laboral. Imagínate un tipo que vos trabajás, un chico acá en una economía de plataforma que trabaja para una empresa de la India. ¿Cómo hace para probar? Es decir, vos necesitas uniformizar, por ejemplo, tener algunas normas básicas que tienen que ver con la humanidad de la persona. Claro. Más que otra cosa. Sí, claro, y en eso el convenio fija pautas humanas. Después cada país la tomará y la realizará como entienda que debe hacerlo en base a... Mirá algunos votos. Muy pocos votaron en contra, solo 8. Y solo 3 gobiernos, Estados Unidos, Nueva Zelanda y alguien más, no me acuerdo quién. Pero mirá los votos a favor. Japón, China, Brasil, Turquía, México, Noruega, Australia, Canadá, Irlanda, Indonesia, Países Bajos, los 3 votaron a favor. Gobierno, empleadores y trabajadores, los 3 en bloque. Y hay países como Chile, donde el gobierno vota en contra, pero los empleadores y los trabajadores a favor. Paraguay también, el gobierno en contra, pero los trabajadores y los empleadores a favor. Son temas políticos, visto que no es difícil entrar en cuál es la construcción, pero por ejemplo yo me acuerdo en las conversaciones que teníamos nosotros, el tema que haya un control humano en los algoritmos era universalmente aceptable por el gobierno también. Pues si no, no podés ser esclavo de una máquina. Me acuerdo que eso era efectivamente así y era defendido. O sea que esto fue un gran logro de la oficina también, ¿no? Del equipo de normas. Totalmente. Si no, ha habido una calidad de negociadora importante. Sí. O sea que lo calificás como una cosa positiva. Sí, yo creo que sí. También, y porque hay que ir estudiando cómo evoluciona ahora la sociedad. Por eso digo, el derecho internacional, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a construir? Si va a poder tener la relación de dependencia el factor fundamental, o habrá que tomar directamente a la persona y vestir a la persona de derechos humanos para que pueda trabajar. La cadena de suministro, porque atrás de todo esto vienen otras cosas, ¿no? Claro, sí. No es solamente. Claro. ¿No? Y cómo esto se va a trabajar. Lo que pasa es que yo creo que hasta que el mundo... Estamos en un momento de transición del viejo mundo occidental, digámoslo, occidentalizado, a un mundo multicivilizatorio, con múltiples regiones, múltiples civilizaciones, múltiples potencias, que en realidad, si lo pensás, Gerardo, nunca hubo en la historia de la humanidad. No. Porque no nos olvidemos que el mundo, antes de que Colón llegara a América, el mundo era 2 mundos. Y por lo tanto no existía un mundo.
El mundo como tal, como unidad, existió con el descubrimiento de América, entre comillas, descubrimiento, porque ya estaba descubierta. Y bueno, ese mundo occidental está terminando y estamos yendo a un mundo unificado, pero de múltiples sectores, de múltiples potencias, múltiples economías. ¿Y cómo va a ser? Y por lo tanto va a haber un nuevo orden internacional que va a venir de algún momento que se llegue a un acuerdo. En este momento es muy caótico porque el viejo mundo no acepta el nuevo mundo no acepta el viejo mundo. Sí, hay una lucha de poderes internacional, Claro. que sale de la órbita de los modelos de convivencia que teníamos hasta ahora. Claro. ¿Cómo ahí se va a ubicar el trabajo y el capital? Todavía no sabemos, No. Es un incógnito. Y los países, no nos olvidemos que hasta hace 20 años había un primer mundo y los países sumergidos. Ahora que era el tercer mundo. Ahora los países sumergidos emergen. Son los países emergentes. Sí. Están emergiendo los muertos vivos, ¿viste? Y bueno, hay que ver cómo va a ser el mundo de los muertos vivos. Claro. Y después el otro problema, que también tiene que ver, el desafío que es la robótica y el exceso de empleo en la gente. La gente va a quedar afuera de los sistemas. En medida que cada vez los robots vayan ocupando lugares en la fábrica. Ya en China hay fábricas oscuras, no gastan luz. Pero China, viste que está en proceso de disminución de su población. Sí. China tiene hoy 1.400 millones, va a tener 600 millones en las próximas décadas. Se va a reducir a menos de la mitad de población. Y China apuesta a reemplazar esa falta de mano de obra que va a tener con automatización. Porque la automatización no necesariamente es desplazar gente, también es ocupar cargos de la gente que la humanidad no está creciendo, cada vez está decreciendo. Claro. Sí, depende del tipo de país también y de la Salvo estructura África, todos los y del países desarrollo, todos los países han entrado o en una meseta o en una caída. A mí lo que me preocupa es la seguridad social y qué pasa con esa gente que se va quedando sin trabajo, ¿no? Y para la productividad aumentar. Bueno, la única forma es que se establezca alguna forma de traspaso de esa productividad. Claro, obvio, el tema claro. de distributivo, claro. Distributivo. Y porque si yo hago lo mismo con la mitad de gente, la productividad es el doble. Sí, hay que ver quién se apropia. ¿Eh? Hay que ver ¿Quién se apropia de la productividad? hecho, Claro, bueno. claro. Y de Ese es hecho- uno de los grandes debates hacia adelante, ¿no? Y de hecho se van a abaratar los productos también. Pero digo, plata va a haber. Sí, sí. Porque yo dupliqué la capacidad de producción. Por lo tanto, plata hay el doble ahora. El tema es que si esa plata yo la voy a usar, como se usa en Argentina, para tirar manteca al techo, sí, claro, no le llega nada al indigente, no le llega nada al peón. Bueno, por eso es tan importante, ¿no? Lo que vamos a vivir ahora, este tránsito nuevo, todas estas situaciones de transformación Sí, claro. que pegan en toda la esencia de lo que nosotros estudiamos en la facultad y seguimos viendo, ¿no? Escúchame, Gerardo, y con tu experiencia en el Ministerio de Trabajo y tu relación, que siempre la has tenido correcta con el movimiento sindical argentino, en los temas de Mercosur, en los temas internacionales, los temas de OIT, ¿cómo ves frente a este convenio al movimiento sindical argentino? Sabemos que el movimiento sindical argentino en este momento está en una pelea por ver hacia dónde va la bendita ley de modernización sindical, de modernización laboral y todos los componentes del derecho colectivo que preocupan, y colectivo e individual que preocupan al movimiento sindical. Pero ¿cómo ves, qué crees o hacia dónde crees que debería ir el movimiento sindical? Porque hay un tema. El convenio propicia la libertad sindical y la sindicalización y la negociación colectiva. El convenio. Sí, incluso de los trabajadores que formalmente no tienen relación de dependencia. Exactamente. Sí, claro. Sí, claro. De todos. Claro. Y ahora, en Argentina ha habido, yo me he dedicado un poquito al tema sindical de las plataformas. Ha habido un intento por organizar un sindicato específico de plataformas que fracasó objetivamente. Y luego ha habido algunos sindicatos que se han preocupado, etcétera, etcétera, pero no con la potencia que se han preocupado los sindicatos por la afiliación de trabajadores de los sectores más tradicionales.
¿Vos qué crees o cómo crees que les deberían encarar una cosa de esta naturaleza? Yo creo que es un problema para el sindicalismo tradicional. Claro. Porque hay una relación de transversalidad con el trabajo de plataformas. Abarca todas las actividades. Entonces, en función de eso, por eso a veces si uno tiene que pensar la diferencia entre forma de organización del trabajo o un trabajo autónomo. Si es una forma de organización del trabajo, entra dentro de las categorías tradicionales. Ahora, si es un nuevo trabajo, tendría que tener capacidad de convencional y de un sindicato con esa capacidad. Claro. Ahí está el gran... Sí, explica eso, como es Gerardo, explicarlo para que se entienda. Porque si vos tenés dentro de tu sindicato una forma de organización tu trabajo, por ejemplo, bueno, por ejemplo en comercio, que tenés un área específica de trabajo a distancia, o supermercado, trabajo a distancia. Esa línea de producción es un capítulo de la convención colectiva. Bien. Ahora, si es un trabajo distinto, es una rama nueva que no tiene, entonces no está en el estatuto y aparece como si aparecían los aviones, digamos, una cosa por el estilo. Claro, entonces dentro de construyen un nuevo sindicato con un estatuto propio que abarca un montón de gente con distinta actividad. Hay que ver los intereses diferenciados. Sí, acá lo que entra también. Gerardo, acá lo que ha habido es cuando se intentó estamos ensayando. Sí, claro. Acá lo que ha habido en una primera instancia fue la creación de la Asociación de Trabajadores de Plataformas, ATP, que pretendió constituirse en un sindicato de la actividad de plataformas. Al poco tiempo yo tuve una conversación con ellos y con los representantes legales de ellos y se dieron cuenta que eso iba a ser muy difícil un sindicato de actividad. Muy difícil, y que en realidad el paraguas protectorio venía a partir, el paraguas de protección venía más a partir de incorporar esos trabajadores a un sindicato de rama. El problema se planteó, ¿qué sindicato de rama? Porque lo que hicieron el sindicato de motoqueros, el sindicato de gastronómicos, camioneros también nos estuvo dando vuelta por ahí. Nosotros en comercio, por ejemplo... Postales. Nosotros en comercio estamos organizando los trabajadores de plataforma. En Mar del Plata, en Capital Federal, en Rosario, en La Plata, en Río Cuarto, y incluso en algunos lugares, como es el caso, pero ahora voy a decir algo que tiene relación con lo que acabas de decir. En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, tenemos un miembro de comisión directiva que es de una plataforma. ¿Por qué? Y ahí viene esto que te quería decir. Porque hay partes del trabajo de plataformas en donde las empresas de plataformas ya tienen supermercados, que se llaman dark shops. O sea, tiendas oscuras. ¿Qué son? No son supermercados abiertos, son supermercados donde los trabajadores de plataforma van a buscar la mercadería, son la logística de esa mercadería y llevan la mercadería. Entonces, ¿eso existe acá? ¿O? En varias, ya abrieron en varias ciudades. Sí. Nosotros ¿En Buenos Aires hay? Sí, hay. Bueno, nosotros hemos ido ya a plantear que está el convenio colectivo, el sindicato de comercio. No, pero nada, hay que organizar, digamos, como corresponde. Entonces, claro, estas plataformas van extendiendo su capacidad, claro. Su capacidad de abarcabilidad laboral, digamos, sí, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, los trabajadores que trabajan adentro de un dark shop están dentro del 130/75. Por lo tanto, la plataforma tiene que pagar todo lo que corresponde pagar. Ahora, el problema es cómo abordar las nuevas categorías. Los chicos que andan en la bicicleta y las motos, los choferes de Uber, es decir, cómo abordar esa realidad. Y ahí te encontrás con algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos sociológicos, etarios, de edad, chicos que no quieren saber nada con tener cierto nivel de regulación porque les interesa ese tipo de trabajo que no marca horarios, que el horario se lo ponen ellos. Pero también te encontrás con situaciones de precariedad brutal. Pero una cosa muy interesante, si ves los lugares donde se concentran, es que eso yo lo vi porque yo tuve que hacer un trabajo para postales. Ajá. Y estuve viendo un poco el tema de las plataformas en el sector postal, ¿no? El sector postal históricamente era estatal, entonces los sindicatos son muy reacios a pasar al sector privado, muy pero reacio. Pero han avanzado mucho. Cada vez que vos pedís un paquete, te lo trae un tipo de DHL, de Federal Express. Sí. Una cosa interesante ahí es que se asocian.
los trabajadores de plataformas se asocian. Tienen formas de asociación porque en realidad es natural, somos seres humanos. Es natural que yo te pregunte, che, ¿y vos cuánto estás ganando? ¿Y vos cómo te hicieron esto? Entonces tienen grupos de WhatsApp. Sí. Todos tienen grupos de WhatsApp, son una especie de protosindicatos. Sí, sí, claro. Libre asociación. Sí, hay algunos, y también está el que plantea, como dice él, la individualidad. Sí, ¿no? cada La vez menos, independencia. porque es difícil. Cuando a vos te perjudican, lo primero que haces es ir a un compañero. Sí, porque además, ¿con quién vas a hablar? ¿Con DHL? Sí, los sindicatos tienen, me parece a mí... Ahí hay otro problema, A ver, dale. que es la sindicalización de los trabajadores autónomos, que no lo permite la ley 23.551. ¿Vos sabés qué dice Pablo Topet? Que la ley que reglamenta la 23.551, la reglamentación de la 23.551 habilitaría a afiliar trabajadores autónomos. Al sindicato, Sí. pero no generar un sindicato de trabajadores autónomos. Claro. Sí, porque ahí está esa... Y esto me lo planteó Pablo Topet también. El convenio 87 te habla de todos los trabajadores. O sea, y el convenio de plataforma... Y la Constitución argentina también, porque habla el trabajo en sus diversas formas, será protegido y tendrá. En Suecia hay una central de trabajadores autónomos, Claro. muy poderosa, ahora no me acuerdo cómo se llama, muy poderosa. No, sí, no sabía. Y después hay mundiales como la Asociación Argentina de Actores no es de independientes, pero en el mundo actoral está lleno de trabajadores independientes, o los músicos. Hay que dejarla correr. Sí. Es algo que hemos planteado nosotros, Pepe, que Gerardo lo he hablado con vos varias veces. Hay que recrear una acción sindical para recrear un nuevo tipo de solidaridad, esto que hablabas vos de encontrarse con uno, con otro, porque el mecanismo de solidaridad histórico ha sido de una clase obrera homogénea. Y hoy tenés una clase obrera heterogénea. Hay que ver, ¿no? por eso, cada persona hoy tiene identidad de pensamiento. Claro. Y que es distinta a veces hasta la masificación. Sí, yo creo que es una tarea sindical. Creo que esto, la economía las redes, el internet, como decía Clinton, ¿no? La democratización, no del conocimiento. Pero la vos gente fíjate, accede a conocimiento, entonces va pensando y generando por sí mismo su posición en la sociedad, ¿no? Fíjate algunas formas de asociación. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Hablemos de gremial, asociación gremial. No hablemos de la palabra sindicato, que acá es sinónimo de relación de dependencia. Pero gremial. Los abogados tienen su colegio de abogados, los arquitectos tienen su colegio de arquitectos. Es decir, la gente no es estúpida. Y hay la gente dictámenes se junta para defender sus intereses. Y hay gremiales. dictámenes del Comité de Libertad Sindical sobre eso, incluso sobre asociación de jueces. También. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claro. Es natural, porque somos seres sociales. Entonces es natural asociarse, porque además individualmente el hombre es un cero a la izquierda. Individualmente no tenés poder salvo que seas Messi, qué sé yo. Sí, que seas claro. una persona Y tan más importante, hoy, después más de ayer, hoy más que ayer. Sí. Un futbolista individual tiene muy poco poder. Muy poco. Un futbolista con un gremio Sí, o con una pero asociación. Yo no sé si ellos lo metabolizan de esa manera. ¿Quién? ¿no? Hoy en día la persona, En Estados Unidos, acá, bueno, los te digo, sindicatos de beisbolistas, los sindicatos de basquetbolistas, de jugadores, son poderosos y te hacen huelgas. Y te consiguen, se suben los tops. Sí, están en la uni, los deportistas profesionales están en la uni. Porque la unión hace la fuerza, es una ley física. Sí, hay que ver eso también en el marco de este proceso de cambio en la subjetividad que está viendo a partir de esto que dice él. Pero sí, yo creo que tarde o temprano caes en la idea de juntarte para resolver problemas, porque solo va a haber una vuelta de tuerca, esto es lo que quiero decir. En algún momento puede haber una puede haber, por ahora no. Por ahora yo la veo parece, ¿no? En Bangladesh, yo sigo mucho Bangladesh, me interesa muchísimo Bangladesh. Es un país que se está industrializando a alta velocidad. ¿No viste la movida que hubo en Bangladesh ayer? No, ayer no. Sí, ayer. Ayer no vi. No, impresionante.
La gente festejando en la calle el triunfo de Argentina. Ah, sí, bueno. Pero lo Pero pagó. yo hablaba de los cosas. sindicatos. No, ya lo sé que hablas de los sindicatos. Estamos en un programa hablando de los En sindicatos. Bangladesh aparecieron los sindicatos, y los sindicatos desde el comienzo del movimiento sindical, hará unos 10, 15 años hasta hoy, pasaron de un salario textil de $14 por mes a 100, y ya reclaman 200. 200 es el nuestro. Sí, bueno, es interesante porque vos sabés que esto hay que también darlo dentro de las escuelas económicas, ¿no? Por ejemplo, esta escuela austríaca, Hayek, tiene un libro sobre los sindicatos para qué. Entonces, lo que te quiero decir que hay sectores también que niegan la construcción colectiva del sujeto colectivo. Bueno, Ayn Rand, Nozick, Eso está en Adam Smith. que fueron los que decían que el progreso individual es el que distinguía a las personas. Adam Smith, en 1776 escribió Adam Smith La riqueza de las naciones, sí. y le dedica todo un capítulo Sí. a el intento de los empleadores de asociarse ellos para subir, porque las sociedades anónimas son sociedades de capitalistas. Ahí sí aceptan la unión. Y prohibir la unión de los trabajadores. Lo dice Adam Smith, le pega con un hacha a eso. Esto es viejo como el mundo. Vos te unís con otros capitalistas, con otra gente que tiene tus mismos intereses, y desunís al que negocia con vos. Sí. Divide y reinarás. Sí, yo pienso que también hay toda una construcción filosófica, porque todas estas escuelas fueron las que fueron derrotados por el estado de bienestar, Claro. y ahora vuelven a resurgir con esta impronta nueva, no tanto de derecho, sino de técnica, ¿no? Porque si vos pones a este Peter Thiel o a la gente esta que tiene el enfoque de la técnica como nivel de civilizatorio, no en cuanto a derechos, sino la capacidad de realizarse a través de la evolución de la técnica, es un Sociedades tema sin seres que humanos. confronta también con el capitalismo chino, que tampoco es Sociedades sin seres democrático. humanos. Pero sociedades sin seres humanos no es un delirio, no es la última etapa de algo. Bueno, Había un libro que se llamaba El único y el universo. Se llamaba un libro de Steiner, uno de los fundadores sí, del capitalismo anárquico, Sí. del libertarismo. sí, sí. El ser humano es social. Concebir una sociedad sin seres humanos es como, estás loco, es como la etapa final tuya, los últimos años de Roma. Están locos. Yo creo que estamos en un proceso donde la técnica nubla los sentimientos y la capacidad, porque es tal el avance que se produce que cada vez la persona está más aislada también, independiente. Hoy hay gente que no se comunica con el exterior y vive con la computadora, con sus cosas, sale, va a hacer las compras, vuelve a su casa y sigue metido en la computadora. Pero y igual hace- sigue existiendo la sociedad. Es Es decir, ¿quién vive en la sociedad? sin sociedad? No, bueno, hay sociedad, por supuesto. Principio de alteridad está siempre. La idea de que... Gente que no hable, que no sonría, que no tenga padres, que no tenga madres, ni hijos, ni hermanos, ni vecinos, ni amigos, que no vaya al fútbol, que no escuche música, que no lea, que no vea televisión, que no vea películas. ¿Alguien hay así? Es posible las máquinas, solamente las máquinas. No, Por eso bueno, creo que van hay que ver al cómo- poshumanismo, ¿no? cómo Yo creo que- evoluciona la sociedad, ¿no? Sí, hay que ver cómo evoluciona, y me parece que estamos igual en un momento complicado en términos de relaciones sociales y en términos de... También veo, digamos, yo también creo en lo social y creo que esto va a tener una vuelta de tuerca hacia algo más positivo, pero por el momento la situación me parece que es compleja. La gente está vínculos son muy ensimismada, la pasajeros. gente. ¿Cómo? Los vínculos son pasajeros. Pero Vos no ves la- accidentes todo eso. Esto, lo que yo me refiero es, Pero esto ¿qué es prueba- así, el mundo está yendo a la no sociedad, o Occidente se está deshaciendo. Pero eso estamos poniendo todo en blanco y negro. ¿Cómo? Que estamos poniendo, lo estás poniendo en blanco o negro. Me parece que no es así. Tampoco tenemos información No, los del filósofos- todo. Una cosita. No tenemos tampoco información del todo cómo es en el sudeste asiático
incluso salvando la distancia de las diferencias dentro del propio sudeste asiático. Entonces, tampoco sabemos cómo es. Sí sabemos que hay un corrimiento de la matriz económica de Occidente hacia Oriente, eso es objetivo, y un tipo de construcción societal en China que aparentemente tiene cuestiones bastante diferenciadas de lo que es Occidente, sin duda. Y el sur, África también, ponele Corea, Taiwán, India. Pero yo no sé cómo son cómo están las relaciones sociales realmente en estos países. Pero hablamos acá estamos hablando de Palantir y de Till y todos esos, ¿no? Hay sí. Irse a vivir a Marte. Irse a vivir a Marte. Es decir, yo a veces los escucho a estos tipos y dicen, no, tenemos que mudarnos todos a Marte. Sí, pero a ver, ¿no te suena que están totalmente locos? Es decir, Calígula. No es Calígula eso. Sí. Bueno, sí, y hay una gran tensión y que entra dentro, porque fíjate vos que el derecho del trabajo, decía Bobbio, y las normas del trabajo son la cenicienta de los derechos, sí. Porque las revoluciones van cambiando el orden de prelación de las normas. Hoy estamos con el estado de bienestar, te damos derechos, vienen los otros, te sacan derechos. Claro. Entonces, decía que no había una estabilidad. Ese fue uno de los motivos de la declaración sociolaboral, que nunca se entendió. Pero uno de los motivos era la concentración regional, un instituto de derecho del trabajo para evitar todo esto, pero bueno, ya pasó. Se nos pasó la hora, Gerardo. Sí, pero yo justamente te iba a interrumpir. 55, te juro que no, pensé te que invitamos a la otro mitad. programa, te invitamos a otro programa, está muy linda la conversación. Gerardo, realmente te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas dado parte de tu tiempo de hombre jubilado ahora. Y que nos hayas acompañado. Para nosotros siempre con Pepe es un gusto estar con vos. El otro día hablé con Pablo Devoto, otro amigo, que encaró para el lado de ser abogado de Cámara Empresaria, pero que es un compañero también con mucha sensibilidad. Pablo, gran amigo. Así que bueno, te agradecemos que hayas venido. Muchísimas gracias. Nosotros nos conocemos desde la entrada en la facultad, el primer día. La lista. Claro. Estábamos ahí esperando. Así es. Todos apichonados. Hemos jugado al fútbol juntos, hemos andado por tantas cosas. Vamos a entregar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Nos vemos en otro programa. Chao, hasta luego.